Estamos aquí en esta noche para hablar sobre Jetro, el suegro de Moisés. Normalmente la gente no quiere hablar de los suegros, pero en esta ocasión Dios, en su manera omnisciencia, quiso poner la historia de Jetro, el suegro de Moisés, allí por alguna razón. Porque las cosas que Dios hace para nosotros no tiene sentido, pero para Dios todo lo hace con una sapiencia. Dios lo hace con entendimiento para que nosotros podamos aprender algo de ello. Si bien es cierto, Jetro no revela muchas cosas en la Biblia. Jetro no está para que lo metan en el salón de la fama. No ha hecho cosas para que uno lo ponga en una foto en la oficina. Jetro simplemente, dice la Biblia, oyó lo que Dios había hecho. Y es allí donde quiero enfocarme en esta noche, la importancia de escuchar la voz de Dios. La palabra oyó o escuchar viene de una palabra hebrea que se llama Shema, que significa oír con entendimiento. Lo que indica que Jetro no solamente escuchó, sino que entendió lo que Dios estaba haciendo. Dice la Biblia de que antes de que él fuera allá, él había escuchado todo lo que Dios había hecho con Israel. Y si usted ve un capítulo anterior a ese capítulo 18, dice que el pueblo de Israel peleó con Amalek. Jetro, ¿por qué analiza y escucha todas estas cosas con entendimiento? Porque no solamente era escuchar, sino que escuchar con entendimiento. Porque mucha gente oye pero no entiende. Por eso la Biblia hace énfasis en la importancia de escuchar. Porque cuando tú escuchas, tú puedes entender. Escuchar, oír, pero con entendimiento. Ahora dígale que está a su lado, oye esto. ¿Cuánto creen que Dios le puede hablar en esta noche? Si usted escucha la palabra con entendimiento, Dios posiblemente le esté hablando. Y lo que le va a hablar a esta persona, se lo va a hablar de otra manera. El Espíritu Santo va a hablar como quiera. Dice la Biblia de que Jetro escuchó la maravilla, pero según algunas historias, como libros como el Midrash y el Talmud, dicen que Moisés le llamó más la atención fue que el pueblo de Israel no peleó con los egipcios, no se agarraron a golpe o a espadazos, sino que Dios fue el que peleó con los egipcios. Pero cuando llegó la hora de pelear con Amalek, dice la Biblia de que el pueblo salió y peleó con Amalek. Dice que Jetro había entendido algo noble del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no quiso pelear con los egipcios porque los egipcios de alguna forma siempre le habían dado sustento, le habían dado comida, le habían dado abrigo, y ellos no querían entrar en esa confrontación humana, carnal, corporal, sino que prefirieron orar a Dios para que Dios fuera el que se encargara. Esa acción noble, Jetro como que le tocó. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer que tocan a las personas cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos nuestra carnalidad, dejamos nuestra forma de hacer las cosas, porque normalmente la gente que dice es que yo soy así, es que mi carácter es así de fuerte. Y lo que hacemos es que dejamos que las emociones sean las que dominen nuestra forma de ser y que hagan nuestra historia en vez de dejar que sea Dios el que la haga. Cuando una persona se pone en las manos de Dios
Ya no está golpeando, ya no está hiriendo, ya no está peleando carnalmente, sino que está orando a Dios y deja que la voluntad de Dios sea la que se cumpla. Entonces es donde Dios dice: ahora yo voy a pelear por él. El que se mete con él se mete conmigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Dios comienza a obrar. Cuando nosotros dejamos nuestra carnalidad y dejamos nuestra forma de ser humana, entonces Dios obra. Ese es un camino trascendental de crecimiento espiritual. Cuando ya dejamos de actuar en la carne, en la emoción, en el egoísmo, cuando ya dejamos de actuar violentamente, sino que dejamos que sea Dios el que obre. Las historias que escuchó Jetro le llamaron la atención. ¿Quién era Jetro? Dice la Biblia que Jetro era sacerdote de Madián, era un sacerdote de dioses paganos, era casi un brujo. Era un hombre que idolatraba, que hacía sacrificios. Era un hombre que se movía en oscuridad. Pero algo le llamó la atención del pueblo de Dios: las maravillas, como Dios estaba obrando, la forma como Dios defendía a su pueblo, cómo Dios peleaba por su pueblo, cómo las 10 plagas golpearon a Egipto, cómo Dios lo sacó con mano poderosa, cómo abrió el mar rojo. Esas cosas impactaron a Jetro, y dice que él escuchó y él dice: yo no me puedo quedar aquí, tengo que ir donde mis yernos. Y dice la Biblia que se fue a donde el yerno Moisés, pero no solamente fue él, sino que le encaletó la mujer y sus hijos y le dijo: Moisés, coge tu mujer y coge tus hijos, tú eres el que tiene que criarlo, no yo. Y le enseñó también algo a Moisés: que los padres tienen que estar con sus hijos, que son los padres los que tienen que sustentar a sus hijos y que tienen que tener a su esposa. Principios que poco a poco con las cosas de este mundo se van olvidando, pero que Dios quiere que nosotros la escuchemos y que comencemos a vivirla. Y dice la Biblia que Moisés se sienta con Jetro, porque Jetro dice: yo he escuchado todas esas cosas de ti allá, he escuchado de lo que Dios ha hecho, pero yo quiero escucharla de ti. Yo quiero que tú mismo me la cuentes. Y dice la Biblia de que Moisés se sentó y le contó cómo Dios se le apareció en la zarza y cómo Dios lo encomendó un ministerio, un llamamiento, un propósito de liderazgo para liberar al pueblo de Israel de Egipto, y cómo Dios obró con milagros, con señales, con prodigios. Y eso le impactó a Jetro, tanto así que él dijo: ahora entiendo que Jehová es Dios y que no hay Dios fuera de él. Ahora lo entiendo. En ese momento hubo una conversión. Hubo una conversión genuina de Jetro. El hombre dejó los dioses, dejó la brujería, dejó la vida pasada y dijo: no, yo ahora entiendo que Dios es Dios, que no hay Dios fuera de él. Y se agarró de Dios, y dice la Biblia, hizo sacrificio, y vinieron Aarón y sus hijos y celebraron con Dios allí. Hubo una gran conversión de Jetro. ¿Por qué Jetro se convierte? Hay muchas cosas por las cuales Jetro se convierte, pero quiero enumerarle algunas. Número 1, se convierte por el testimonio. Diga conmigo: el testimonio. Si hay algo poderoso, si hay algo grande que impacta a las naciones, impacta las vidas, no es las palabras, no es lo que tú le puedas predicar, es lo que tú puedes vivir, lo que tú vives, es tu testimonio. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se grababan testimonios de cómo la gente era y cómo ahora son, y de dónde Dios los sacó. Me sacó de la brujería, otro de la prostitución, de la idolatría, de la homosexualidad. Y esos testimonios impactaban.
Y por medio de esos testimonios miles de personas se convertían a Cristo. Porque el testimonio es poderoso. Diga conmigo, el testimonio es poderoso. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy diciendo que a veces las acciones son más poderosas que las palabras. A veces usted puede decir muchas cosas. Usted puede decir como decían antes la gente, misa y ceniza. Puede decir tantas palabras bonitas, elocuentes. Puede predicar muy bonito. Pero si tienes un mal testimonio, nada va a pasar. Si tú no tienes un testimonio que glorifica al Señor, no sucederá nada. Dios está buscando gente que actúe en Dios, que camine en fe, que tenga un testimonio, que tenga un milagro que contar, que tenga algo que decir, que pueda impactar con la fe. Es tiempo de que comencemos a meditar qué testimonio tenemos. ¿Qué testimonio yo estoy dando a mis vecinos? ¿Qué testimonio yo estoy dándole a mi familia? ¿Qué están escuchando ellos de mí? Cuando la gente escucha, Dios hizo grandes cosas con fulano, Dios lo hizo, Dios lo libró, Dios le dio victoria. Cuando la gente escucha la maravilla, entonces la gente va a venir delante de ti y va a decir, yo quiero a ese Dios. El testimonio es poderoso. Por eso alguien dijo, háblame más alto, porque lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. A veces nuestras obras opacan nuestras palabras. Él habla muy bonito, pero ¿qué de su vida? ¿Cómo anda su vida? Así que este es un momento donde Dios manda un mensaje para que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo. Las acciones son más poderosas que las palabras. Lo que tú haces habla más duro de lo que tú dices. Moisés tenía un testimonio poderoso que corrió por toda la tierra. Todo el mundo escuchó lo que Moisés había hecho y cómo Dios lo había librado con mano poderosa. Se extendió por todas partes. Pero de esa gente, solo uno vino, porque había escuchado con entendimiento. Porque no solo es venir, es escuchar con entendimiento, es profundizar en el mensaje. ¿Qué es lo que Dios está diciéndome? Porque mucha gente está preocupada y atenta a lo que Dios le está diciendo a otro, pero se olvidan de lo que Dios le está diciendo a ellos. ¿Alguien me está escuchando? Están emocionados por lo que Dios le está diciendo a otro. Están que brincan en un pie por lo que Dios le dice a otro. Pero ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Porque yo no estoy escuchando ese mensaje. Dios está hablando. Dios está hablando de diferentes formas. ¿Por qué yo no le escucho? ¿Por qué yo no escucho ese mensaje para mí? Ahora mismo, a nivel global, Dios le está hablando a la humanidad con plagas, con hambre, con guerras, con pandemias, y la gente no escucha. La gente no entiende lo que está pasando, y la gente vive como si no hubiera Dios, como si Dios no dijera nada. Así que nosotros tenemos que hacer como Jetro. Dice la Biblia, oyó Jetro. Diga conmigo, oyó Jetro. ¿Y qué hizo Jetro? Dice, fue a donde Moisés. ¿Por qué? Porque él quería escuchar más. ¿Cuántos quieren escuchar más? O si no, paro aquí y hacemos la Santa Cena. Qué bueno es cuando llega gente a la iglesia que se enojan cuando el predicador
termina de predicar muy rápido y dice: no, yo quería más. Cuando dice: se pasó una hora, pero se pasó volando, yo quería saber más. Yo quiero más porque tengo hambre de Dios. Yo quiero escuchar lo que Dios me quiere decir. Estoy atento a ese mensaje. Quiero saber más. Cuando tú comienzas a querer profundizar en lo que Dios te está diciendo, porque escuche esto, Dios no le dice a las personas todas las cosas. Dios nada más te dice una partecita, nada más te dice un poquito, porque si te lo dice todo, ya tú no vas a preocuparte más. Así que Dios te pica, te dice: voy a hacer esto contigo, te voy a levantar, te voy a usar, tienes este llamado. Y cuando tú sabes eso, entonces tú ¿qué haces? Comienza a profundizar en eso. Yo quiero saber más. Yo quiero que Dios me hable más. Yo quiero saber qué tengo que hacer. Hace un momento estaba escuchando una palabra profética de un profeta que le dijo, que profetizó que Donald Trump iba a ganar. Y él dice: pero también vi otra cosa. Vi que lo golpeaban. En la izquierda, en la derecha, por todas partes lo golpeaba. Y vi que él se sentía solo. Y él gritaba y le decía: Dios, me siento solo. Y dice que Dios le envió 3 ángeles para que lo ayudaran. Pero él dice, el profeta dice: yo lo vi llorando. Estaba orando y decía: Dios, dame fuerza porque me siento solo. ¿Sabe? Dios le dijo a Donald Trump algo. Alguna señal Dios le dijo para que él se metiera en ese problema tan grande. Algo Dios tuvo que haberle motivado en su corazón para que él emprendiera esa gran campaña de fe, de querer transformar una nación y el mundo. Pero Dios no le dijo todo lo que iba a sufrir. Dios nada más le dijo un poquito. Pero en el camino comenzó a indagar, comenzó a buscar y comenzó a orar y se convirtió en un hombre de oración. Hay cosas que Dios va a comenzar a revelar cuando alguien presta su oído a decir: Señor, aquí estoy, enséñame, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Esa es la gran diferencia. Dice la Biblia de que Jetro vino y escuchó y aprendió de Moisés. Pero la historia dice que Jetro, después de 1 año, abandonó a Moisés y regresó a su tierra. Y dicen algunos historiadores que Jetro se apartó. Así que escuche bien esto ahora. Proverbios dice que mejor es el fin que el comienzo. Lo repito. Dice Proverbio, el sabio, el hombre que vio más allá, que lo experimentó todo, dice: mejor es el final que el principio. ¿Por qué mejor es el final que el principio? Porque mucha gente comienza con mucha fuerza, con mucho brío, comienzan hablando en lengua, comienzan echando espuma por la boca y aceite por las manos, y después se flatean. Y después uno lo ve en el mundo otra vez. Así que, ¿de qué sirvió el principio? Mejor es el final. Porque el final es donde nosotros estamos con la corona de vida. El final es donde estamos arrojándonos nuestras coronas a los pies del Señor y le estamos diciendo: Señor, no somos dignos. Mejor es el final. Agárrate de Cristo, sigue peleando hasta el final, sigue perseverando. No dejes que nada te aparte del llamado de Dios. Vino un sacudión a la humanidad y muchos se comenzaron a apartar. Y muchos comenzaron a debilitarse, a desanimarse. Y algunos están en el mundo y ni siquiera lo saben. Mejor es el final que el principio.
Por eso dice la Biblia que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y Apocalipsis dice: y el que persevera, ese será salvo. El que persevera, el que llega hasta el final. No el que comienza, el que llega hasta el final. Hay muchos predicadores que comenzaron y predicaban muy bonito, pero hoy son muertos espirituales. Comenzaron con mucha fuerza, con mucho brillo, pero están muertos hoy. Algunos ya ni siquiera predican. Mejor es el final que el principio. Por eso es necesario guardar el testimonio, porque el testimonio habla. Hace unos días un abogado me invitó a su oficina junto con algunos compartidarios. Para nadie aquí es sorpresa que nosotros estamos en un movimiento político diferente, porque yo creo eso. Yo creo que hay que hacer un cambio. Yo creo que algo tiene que hacerse. Yo no creo que tengamos que seguir así toda la vida, votando por los mismos corruptos siempre. Yo creo que algo hay que hacer. Fuimos invitados a esa oficina. Yo no sabía ni siquiera para qué me invitaban. Pero cuando el abogado comenzó a hablar, él dice: a mí me han llamado de diferentes partidos para que yo sea candidato de ellos, y a todos le he dicho que no. Pero aquí vino una sierva que es del partido de ustedes, y ella me habló algo que me tocó, y eso me hizo reflexionar y me convenció de que tenía que estar con ustedes. Y él comienza a hablar y me dice: ustedes estaban en una reunión, y el que dirigía la reunión le dijo a ella que ella tenía que salir y que tenía que irse de esa reunión, porque si ella no se iba, él se iba de allí. Pero él me dice: pero lo que más me tocó a mí fue lo que ella me contó cuando pasó eso. En ese momento dice que usted se levantó y dijo: si ella se va, yo también me voy, porque nosotros tenemos que defender a nuestra propia gente. Y dice que cuando él escuchó eso, de cómo nosotros habíamos apoyado a una colega, cómo habíamos apoyado a uno de nuestro colectivo, aunque desafiáramos ciertas autoridades y cierto renglón de cosas de este mundo, pero que habíamos puesto lo esencial primero. Dice que eso le convenció y dice: ahora entiendo de que yo tengo que estar en un lugar donde haya principios y valores. Y eso lo hizo venirse para nosotros. El testimonio habla más que las palabras. A veces tenemos cosas que hacen que la gente se convierta por las cosas que tú haces. Dígale que está a su lado: las acciones valen mucho. A veces no hay que estar hablando mucho, pero darle un plato de comida, una ayuda a un necesitado, habla más que muchas palabras. Dice la Biblia de que Jetro abandonó a Moisés y se volvió al final otra vez un hombre normal, pagano. El testimonio es importante, pero perseverar es más importante. Llegar hasta el final es más importante. Y dice la Biblia de que Moisés
había experimentado un llamado poderoso de parte de Dios y Dios lo había llevado desde un principio hasta el final. Y Dios le había enseñado de que las acciones valen más que las palabras. Ahora Jetro es impactado por eso. Y dice la Biblia que Jetro había escuchado y había entendido la voz de Dios. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Hay cosas que Dios quiere hablarte a ti específicamente. Hay un llamado que Dios tiene para ti, una palabra que Dios tiene para ti, que no es la misma que el que está a tu lado. Por eso es que nosotros debemos de perseverar, indagar, profundizarnos en la palabra, buscar ese mensaje. ¿Qué tú tienes para mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El destino de mi hermano no es mi destino. Yo tengo otro destino, tengo otras cosas que hacer en esta vida. Y por eso yo necesito oír esa voz de Dios. Jetro, dice la Biblia, escuchó y entendió. El problema fue que no perseveró. Al igual, Dios está hablándole a la humanidad de diferentes formas. En este momento Dios está hablándole a la humanidad y muchos no entienden. Y muchos piensan que todo lo que está viviendo es normal y no están escuchando que Cristo viene pronto, que la iglesia tiene que prepararse, que la iglesia tiene que orar, que tiene que vigilar. No están entendiendo. Por eso dígale que está a su lado, presta atención, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tu fe crece, comienzas a avanzar, comienzas a crecer. Pero sabe que yo he visto que con el tiempo la gente deja de escuchar la voz y deja de tener fe y comienza a claudicar, comienza a tener debilidad, desánimo, comienza a retroceder. No se dan cuenta, es porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Póngase sobre eso.